Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quiero dejarles ya para más adelante, ustedes tienen la entrega el lunes, me dijeron, del parcial. Bueno, les voy a dejar para que lean eh, lo siguiente. Les voy a poner ahí en el Facebook, pero también se los dejo en Mega. Va a decir así: carta de García a Rosas y de Rosas a López, 1830-1831. A lo mejor, yo pensando en que están por ahí sobrecargados de trabajo, les dejo estas dos cartas, que son 2 páginas nada más. O sea, son cada una tiene una página, una un poquitito más larga, la otra es más breve. Una es de 1830, para que se den cuenta, ¿no? Una es de 1830 y la otra es de 1831. La de Manuel García es a Rosas es de 1830 y la de Rosas a López es de 1831. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, entonces les decía entonces que tienen eso para leer para el miércoles, que son 2 cartas, 2 breves cartas de estos personajes de nuestra historia que tuvieron mucho que ver, digamos, en el hacer cotidiano de la historia de esa época. García, como ustedes saben, es uno de los funcionarios centrales del gobierno de Martín Rodríguez. Ya había sido funcionario con anterioridad, era un experto en cuestiones internacionales, por decirlo así, pero también en cuestiones económicas. Y justamente en el gobierno de Rodríguez va a ser como ministro de Hacienda, ¿no? Se va a ocupar de la Hacienda. Y luego también con Rosas va a tener algún papel, pero era pariente de Rosas y por eso también tenía un contacto estrecho con él. Y bueno, le escribe esta carta que es, desde mi punto de vista, explica unas cuantas cosas. Y el complemento de esa carta también es la carta de Rosas que le escribe a Estanislao López, el gran caudillo federal, ¿no? Eh, y ahí muy cercano, ¿no? Y estamos en el primer gobierno, es el primer gobierno de Rosas, y entonces conviene saber qué pensaban estos hombres ahí en ese momento, en una especie de encrucijada, porque tengamos en cuenta que este es el primer gobierno, que era el primer gobierno de Rosas, que fue relativamente corto, pero que vamos a tener un segundo gobierno largo y largo de Rosas, y en parte está explicada por estas cartas, según mi opinión. Bueno, ¿qué tienen que hacer con eso? No solo leerlas, sino analizarlas, verlas. El momento es, diría yo le voy a empezar a hablar del momento en el cual Rosas llega al poder de la provincia de Buenos Aires, en 1829, pero el asunto es que ustedes puedan tener en ese marco estas 2 cartas y pensar un poco, ¿no? En el significado de las palabras de estos 2 personajes, a raíz de qué están planteando estas cosas, ¿no es cierto? Y, y bueno, me gustaría escucharlos, su opinión. Eh, bueno, entonces vamos ahora a pasar, digamos, a ver estos 2 trabajos que les dije que tenían que leer. No, Damián, avancé con alguno, pero todavía no. Estoy avanzando. He ido medio lento, he terminado algunas otras cosas por suerte, así que a partir de hoy ya aprieto el acelerador y le empezaré a mandar. El marco del trabajo de Valentina Irola es la década del 20 en Córdoba, ¿cierto?
y en Córdoba, bueno, gobernaba Juan Bautista Bustos, ¿no es cierto? En un régimen bastante particular. Quien haya, no recuerdo quién ahora, pero uno de ustedes abordó el trabajo, la fuente para hacer el trabajo, la fuente del sacerdote, ¿no? Lo dijimos en clase, de este cura que, bueno, tenía una visión bastante particular de cómo construir las unidades políticas. Sí, Y profe, lo hice yo ese trabajo. Martín, exacto, Sí. bueno, vos trabajaste con Castro Barros, bueno, y ese documento que es de 1822, ¿no? Podría explicarse también dentro de este encuadre de Valentina Irolo, que no sé si habrás tenido la oportunidad de observar a ver si justamente este documento está citado por ella. La pregunta sería, ¿cuáles serían las fuentes? Y esto es para todos, no solamente para Martín, obviamente, para todos aquellos que leyeron o a todos quienes hayan leído el trabajo de la autora, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de información que ella manejó para plantear, digamos, este artículo, para hacerlo a este artículo? Una pregunta sobre esta pregunta. Hasta ahora, ¿le han preguntado, por ejemplo, esta pregunta que yo hice, que le formulé ahora? ¿Cuáles son las fuentes que maneja el autor para escribir este artículo o el libro, lo que sea? En cualquier otra materia, en esta materia, en donde sea. En alguna clase de estas por Zoom o, no sé, por Que escrito, yo lo recuerde, no, profe. una pregunta, por ejemplo, en un cuestionario, ¿no? Que les hayan mandado. Entonces, voy a ser el encargado de hacer estas preguntas y aunque no estén, aunque no se las hayan hecho, se las voy a hacer yo, porque esto forma parte de un aprendizaje de cómo, digamos, empezar a hacer una crítica a los documentos que nosotros tenemos en la mano. Si no, no podemos ni empezar a hablar. A ver, lo primero que tenemos que saber es la fuente de información que maneja la autora. En este caso, fíjense, Valentina Irolo nos habla de un sistema particular, ¿no es cierto?, que distingue al gobierno de Juan Bautista Bustos con otros gobiernos de la época, como el de Buenos Aires, por ejemplo, el paradigma con el cual confronta, digamos, ese sistema cordobés, por decirlo así, es Buenos Aires. Pero ojo, que yo les dije, y voy a insistir con esto, digamos, no era el único que estaba implementando medidas similares. Medidas muy parecidas a las medidas que estaba implementando el gobierno de Buenos Aires, ¿correcto? Bustos se la va a agarrar en todo caso con Buenos Aires porque es el centralismo porteño, etcétera, etcétera. Es la antesala de las luchas entre unitarios y federales. Pero todavía están ahí, digamos, está ahí en la antesala. Y también se la agarra con otros gobiernos que no tenían nada que ver con Buenos Aires, que a lo mejor estaban también igualmente enemistados por otras razones, como eran los gobiernos de las provincias de Cuyo. ¿Me explico? Entonces quiere decir que no era solamente Buenos Aires. Muy bien. Ahora, resulta que el documento con el cual trabajó Martín, ese documento de Castro Barros, es muy importante, porque como es en ese documento el sacerdote obviamente hace hincapié, ¿no? Focaliza la atención en un sistema, en la construcción de una unidad política que podríamos decir hasta es teológica, ¿no? O sea, basado en la religión católica apostólica romana, esto quiero decir, ¿no? No en un gobierno teocrático, por decirlo así, o teológico a partir de cualquier religión, ¿no? El Islam, por decir algo, ¿no? Como puede ser el gobierno iraní en la actualidad, es un gobierno teocrático. No, no me refiero a eso, debía ser un gobierno basado en una comunidad política construida
a partir de valores y conductas provenientes de la religión católica apostólica romana. Y la pregunta del cuáles documentos tiene que ver con la fidelidad, ¿no?, de la información que está manejando y de, en todo caso, de la veracidad que nosotros, lectores, le podemos otorgar al documento que está manejando, ¿correcto? Por eso, bueno, además de Martín, ¿alguien más leyó el documento de Valentina Irolo? Bueno, supongo que todos los demás habrán leído a Di Meglio, ¿no? Buenísimo. Yo leía de email, profe. Excelente, Lara. Buenísimo. Está bien. ¿Cuál es el planteo del autor? A ver, por ejemplo. ¿Cuál es el planteo? ¿Qué dice? Y cuenta la postura que toma Córdoba, que se separa de Buenos Aires y plantea como un nuevo modelo político basado en el federalismo y en la religión católica. Muy bien. Ese sería como la especie del resumen, ¿no?, del planteo, digamos. Bueno, lo plantea para demostrarlo, para decir, bueno, yo pienso esto y lo voy a demostrar, ¿no? Es así el asunto, digamos. Esa es una, digamos, es como sostenerlo primero, ¿no es cierto? Es decir, la tesis, manejar una tesis, una afirmación que después desarrolla. Entonces, al mismo tiempo, digamos, tiene todo un desarrollo y llega a establecer estos puntos también como algo central de ese sistema de Córdoba, fuentes, ¿no es cierto? Va a manejar una buena cantidad de periódicos de la época, que son básicamente oficialistas porque también no hay posibilidades de que haya otros, ¿no?, alternativos. De manera tal que son periódicos oficialistas y toma de ellos la palabra oficial. Razón por la cual es bastante creíble, digamos, el tipo de análisis que ella va a hacer, es bastante confiable, no creíble, confiable, el tipo de análisis que hace, porque va a hablar de esos documentos oficiales y sobre esa, digamos, sobre esa corriente política, ideológica que es la que está gobernando, ¿no? La fuente no viene de los opositores, digamos, sino que viene de los oficialistas. Y en ese sentido es que está planteando, dice, bueno, esto es lo que pensaban ellos, ¿no? Y está bien, en ese sentido, digamos, guarda una coherencia. El momento es 1820. Martín dijo cuando Córdoba se separa de Buenos Aires, y habría que decir cuando nacen las provincias a partir de la batalla de Cepeda. ¿De acuerdo? Nacen las provincias argentinas en ese momento. Se vuelven autónomas, es el autonomismo por excelencia, nace ahí. Cada gobierno, digamos, hará lo que supone que debe hacer. El gobierno de Santa Fe, ya con López a la cabeza, empieza, digamos, a exigir, a reclamar, etcétera, etcétera, junto con otros gobernadores, un llamado a Congreso Nacional. Precisamente el documento de Castro Barros habla de eso, hay que hacer un congreso, ¿no? Y, bueno, en realidad no se hace ese congreso, no se llega a ese congreso y las provincias van a seguir separadas, ¿no? De hecho, no hay nada que las nuclee, que las una, ¿no? Y por ende tampoco tenemos una representación. Somos algo, una unidad, no una unidad política, sino que somos algo en construcción, podríamos decir, ¿no es cierto?, que no tiene una representatividad externa frente a ningún otro país. No estamos constituidos como nación, ¿no? Acá las representaciones son por provincia. Cada provincia tiene su propia representación. Muy bien. Entonces, en ese marco, digamos, de autonomía, se plantea, digamos, frente al avance reformador, diría yo, de
de Rivadavia y compañía, del gobierno de Buenos Aires, se plantea este otro como confrontativo, es decir, nosotros somos distintos de eso, nos vamos a distinguir porque tenemos cualidades y tenemos una serie de características preexistentes que nosotros queremos afirmar. Y aquí viene el asunto de la identidad, incluso de lo que de lo que hablamos la clase pasada, porque justamente estamos hablando aquí de una identidad fuerte. ¿Correcto? ¿Cuál es la identidad fuerte aquí del gobierno de Bustos? Y de esto se trata este artículo, ¿no? No lo dice en estos términos de una identidad fuerte, habla de identidad simplemente. Pero precisamente es una identidad fuerte en el sentido que lo planteamos en la clase anterior, porque este es un gobierno que asume la religión católica apostólica o católica romana, ¿no? Como propia y como parte constitutiva de esa unidad política. La identidad local preexistente, la identidad cordobesa viene de mucho tiempo antes, ¿no? Hunde sus raíces precisamente en valores antiguos, ¿no? En valores que vienen de la religión, que están planteadas en la religión. Para ser un buen ciudadano, nos dirán, digamos, estos documentos, ¿no? Para ser un buen ciudadano de la provincia, va a ser necesario que sea un buen católico, porque la provincia y la población va a ir homogeneizándose, digamos, bajo un credo que es al mismo tiempo político y religioso. Y el documento de Castro Barro hace como un análisis también, como lo que dice la autora, todo el tiempo poniendo a la religión católica como al frente y separándose de Buenos Aires. Es como la base del escrito político. Está bien, perfecto. Podríamos pensar que era un gobierno que se desprendía de allí, un gobierno, vamos a llamarle así, ¿no es cierto? Republicano y democrático. Democrático, no sé, porque en el texto no de Castro Barro, sino en el de la autora, nombra que está basado sobre como, no sé cómo decirlo, como si fuera como una dictadura el gobierno, que es autoritario Sí, al principio, el de Bustos, no dice que es democrático. no. ¿Por qué no sería democrático? Cuando yo les planteo este asunto de las identidades fuertes, que no me gustan para nada, es porque anula el concepto de democracia, en este sentido. Exploremos simplemente un punto. El gobierno de Córdoba se plantea en estos términos. Es frente a la existencia, porque la identidad siempre se va construyendo por oposición, por alteridad a otro que es completamente distinto. ¿Me explico? Estas identidades, porque mi propia identidad, la mía, personal, yo no la construyo en función de la diferencia que puedo tener con Francisco, con Rocío, con Irina. No me interesa. Yo puedo hablar de mi propia identidad sin hablar de la identidad de ustedes. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué les decía que las oposiciones son funcionales? Porque cuando tenemos poco que decir de nosotros como identidad, de nuestra identidad, lo primero que hacemos es rechazar la otra. Entonces decimos, rechazamos aquella por estas razones, tales y cuales, que no nos gustan para nada. Pero ¿a vos qué te gusta? Y a mí me gusta lo contrario, digo yo. Y ahí me quedé. Porque decir religión, 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 no es decir demasiado tampoco. Es decir, Profe, una cosa en todo, digamos, una ideología que, por supuesto, ¿por dónde empezamos a discutirla? Y, Martín, sí. en un momento Valentina Griolo hace como un análisis de la ley de tolerancia religiosa y lo que decía era que la provincia del interior estaba fuertemente con un pensamiento unánime sobre que tenía que ser sí o sí apostólico romano el tipo de religión que tenía que haber.
Exactamente. Ese era el punto al que quería ir, digamos. Ese es un primer punto que te habla, te lleva directamente a decir, no puede haber democracia. Es decir, es incompatible el concepto de democracia con el concepto de unanimidad en la teología. ¿Me expliqué? No hay manera de combinar estas dos cosas. ¿Qué dice entonces el gobierno de Bustos? Estamos en contra de la Buenos Aires, de la Babilonia Buenos Aires, ¿no? Creo que dice algo así, ¿no es cierto? Es decir, Buenos Aires es la Babilonia, mientras que Córdoba es Jerusalén. Entonces, estamos en contra de los principios de la tolerancia religiosa que para colmo se sancionan, digamos, a partir del Tratado de 1824 con Inglaterra, ¿sí? Un tratado con Inglaterra que era de paz, de comercio y de tolerancia religiosa. ¿Qué implicaba ese tratado con Inglaterra? Autónomas. No teníamos una representación externa única. Teníamos representaciones. Profe, Sí, es el que Gran Bretaña pide ser la potencia externa como privilegiada. sí. La nación favorecida. Se llamaba Es, así. No era una. Bueno. Digamos, ahí no estaba reconocido, digamos, la existencia de un imperialismo, de todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero era, digamos, un tratado que digamos, estaba asignado, digamos, por este concepto de la nación más favorecida. ¿Para quién? Para Buenos Aires inicialmente, pero que después iba a ser para el conjunto de las Provincias Unidas. En este momento todavía no está constituido la nación, razón por la cual era un problema de Buenos Aires. Pero Buenos Aires, ¿qué quiere Buenos Aires? O sea, a ver, acá hay intereses, obviamente, esto está clarísimo, ¿no? Ya sabemos los intereses de Inglaterra cuáles son, o de Gran Bretaña. Es el comercio, es la extracción, digamos, de productos agropecuarios, productos primarios, etcétera, etcétera, primordialmente al margen de que también pudiera colocar sus productos. Pero primordialmente esto que les acabo de decir. Entonces el interés por comerciar y por establecer un libre comercio es fundamental. ¿Qué le importaba, digamos, qué le interesaba, digamos, al gobierno de Buenos Aires? Le interesaba ser reconocido, digamos, había un doble interés, porque el interés por el comercio estaba, pero también era necesario obtener el reconocimiento británico de la independencia de estas provincias. Pero ¿cuál era el problema? No existía la nación, existían provincias. Y por eso se empuja primero, digamos, a este pacto. Bueno, vamos a hacer un pacto. Un pacto en donde, un tratado, en donde establezcamos, digamos, formas del comercio, establezcamos a Inglaterra como la nación más privilegiada, marchando o pensando en que Inglaterra iba a ser la primera en ofrecer el reconocimiento internacional. Piénsese que nosotros, digamos que en el Río de la Plata se había declarado la independencia en 1816, todavía no teníamos reconocimiento internacional. Digamos, vamos a suponer, ¿no? Inglaterra iba a otorgar el reconocimiento internacional como nación ¿a qué? Una Babilonia, digamos, abierta a todo lo que venía de afuera. Ya por entonces se hablaba de esto, de este asunto. Proclive, digamos, los porteños, proclives a recibir las cosas de afuera, etcétera, etcétera, lo cual podría haber sido hasta totalmente lógico, podríamos decir. ¿Por qué? Y porque en un puerto, en el puerto llegan barcos de todas las naciones, de todas las nacionalidades, se baja la población de los barcos, los marineros, las tripulaciones bajan, digamos, a la ciudad, permanecen días, tal vez meses en la ciudad, hasta que vuelven a cargar, se acomoda todo de nuevo, salen. Mientras tanto toman contacto con la población local, algunos se casan, otros no se casan, tienen hijos, ¿no? Los dejan, los abandonan, otros no, prometen volver, etc. Todo. Pasa todo en una ciudad portuaria.
Las ciudades portuarias son así. Y después de todo, digamos, tiene que ver con bueno, con la dinámica de la población, ¿no? De la dinámica de los seres humanos, estos contactos, estas relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese tratado con Inglaterra, ¿no? Va a ser muy mal visto porque se dice, bueno, acá están adoptando justamente, por los cordobeses, ¿no? Adoptan o adoptaron principios, normas, valores que vienen de afuera que no son los nuestros. Este es el punto, digamos, digamos, fuerte que plantea la provincia de Córdoba o los cordobeses, seguramente no todos, pero así dicho en términos generales, ¿no? Este gobierno, para distinguirse de los porteños. No nos dice mucho sobre cómo son ellos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero nos dice bastante de lo que son los porteños en un sentido negativo. Después, decir que son religiosos incluye ya directamente todos los valores positivos que podían encontrarse dentro de una sociedad y dentro de una comunidad política. Nos va a traer un problema el asunto de la nación más favorecida. Le va a traer un problema, digamos, a los gobernantes de esta época. Por dos razones. La primera es que los aranceles van a ser un poco menores. No recuerdo ahora cómo estaban establecidos. Tengo el tratado por ahí. Y por el otro, tenían, digamos, se establecía, digamos, que los británicos, venidos desde Inglaterra, podían casarse con locales, es decir, con varones y mujeres locales. En general, por supuesto, vamos a plantearlo de este modo, como venían varones, se les iba a permitir casarse con mujeres nativas. O sea, los británicos venían con su religión protestante, ¿correcto? Y se les permitía casarse con las locales que obviamente eran católicas. Porque no es que la provincia de Buenos Aires decía, no, ahora el matrimonio es laico. No, el matrimonio seguía siendo religioso. ¿Me explico? Era una apertura limitada, obviamente. No es como decían, digamos, en Córdoba, bueno, es la Babilonia, todo pasa, ¿viste? Todo es Sodoma y Gomorra. No, estaba todo muy controlado, pero justamente se produce esta apertura. Incluso una apertura que implicaba que el británico de religión protestante, presten atención, se volviera, renegara de su religión y se hiciera católico. A partir de esa transformación, entonces sí se podía casar. ¿Me explico? Antes de este tratado, ni siquiera así se podían casar. Ni siquiera renegando de la religión de pertenencia. ¿Me explico? Entonces, eran pasos lentos. Acá la tolerancia religiosa no es, bueno, vengan todos, moros, judíos, no sé, sintoístas, católicos, protestantes, ortodoxos, que no pasa nada. Multiplíquense. No. Todo muy reglado. Muy bien. Para esto, por supuesto, para Córdoba y para el cura Castro Barros era un pecado mortal, terrible. Obviamente en términos de religiosos, pero obviamente, ¿no? Esto implicaba, digamos, como era adoptada esta religión católica digamos, en el orden político, implicaba una forma de organización social, ¿no? Muy, muy particular y, por supuesto, muy cerrada. Muy cerrada. Y desde el punto de vista político, esto, digamos, impactaba fuertemente con la forma que va a adoptar el federalismo cordobés, ¿eh? Que no es la confederación, no es una confederación, es una federación. Y ahí estamos, ahí empezamos, digamos, con los matices a reconocer, a ver, es una confederación de estados autónomos, independientes, etcétera, que
se unen por su propia voluntad en un gobierno central para darle la representación diplomática de un Estado-nación basado en una confederación? No. Esto es una federación al interior, digamos, de la misma provincia, que sigue siendo un gobierno centralista, autoritario en el sentido religioso del término, porque la religión, como no admite la democracia, la tolerancia religiosa, tampoco admite de buen grado, ¿no?, que haya una diversidad de opiniones, ¿cierto?, que nos lleven a dirimir esas diversidades, por ejemplo, en una asamblea. Martín seguramente pudo, si estuvo leyendo atentamente el documento de Castro Barros, pudo advertir cómo era el tipo de representación que planteaba Castro Barros en ese documento. Habla de los diputados al Congreso, y prácticamente, y en resumidas cuentas, dice esto: los representantes, presten atención, los representantes de los diputados, los diputados son representantes no del pueblo y de los ciudadanos, o de los ciudadanos sueltos así, del individuo y del pueblo en general. Y no actúan de manera independiente, con su propio criterio, enarbolando sus propias ideas. ¿Por qué dice? No lo son. Porque precisamente dentro de la concepción religiosa todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Y si somos hijos de Dios, no podemos andar cuestionando lo que nos dice el Padre. ¿Somos representantes del pueblo? Posiblemente, si seguimos los mandatos de nuestro Padre, que ¿quién es? Dios. Entonces, siguiendo los mandatos de las Sagradas Escrituras, solo podemos ser justamente representantes del pueblo. El pueblo, constituido por todos nosotros, los hijos de Dios, solo podemos tener representantes en una asamblea, en un congreso, si estos representantes toman la palabra de Dios, la palabra divina, la verdad revelada. ¿Me explico? En esta forma de concebir la representación, es una representación, por supuesto, antigua, muy retrógrada para los tiempos que corren, pero era la representación de los cuerpos. Volvemos al asunto de las corporaciones. Las corporaciones tienen mandatos, y esos mandatos no son inamovibles, son inmutables, no pueden andar cambiando, no hay renovación. Por eso es tan difícil para, por supuesto, esta corriente política aceptar, digamos, las revoluciones, los cambios, las reformas. No, porque fíjense lo que yo les acabo de decir, de lo que señalaba el tratado con Inglaterra, ¿no es cierto? Ese tratado de tolerancia, era un pasito así de chiquitito. Pero ese paso así de chiquitito para ellos, era una cosa mortal, monstruosa, inaceptable. Estaba buscando ahora, porque no lo encuentro, pero me acuerdo que en una parte decía, con esto de los diputados, que cuando los diputados, no me acuerdo bien cómo lo decía, pero planteaba como esta idea, que cuando los diputados no llegaban a un consenso entre ellos, como que el poder tenía que volver al pueblo, y ellos como decidir las leyes, era algo así planteaba, pero no lo estoy encontrando, que me llamó la atención también. Porque no es la concepción republicana democrática que podría decir, bueno, como nuestros diputados, vamos a suponer, ¿no? Nuestros diputados ahora no hacen lo que nosotros pensamos que deben hacer, el pueblo se levanta, ¿no?, y los echa. Vamos a suponer así, este planteo. Bueno, ese planteo podría adoptarlo, aceptarlo incluso Rousseau. Podría aceptarlo John Locke, para hablar de los clásicos que hablaron al respecto.
podrían aceptarlo hasta un Hobbes, porque podrían decir, bueno, ahí está el principio de la legitimidad de los gobiernos, ¿no es cierto?, y de los representantes. Entonces Castrogallo nos lleva al mismo planteo, nos dice, bueno, si los diputados no se ponen de acuerdo, quiere decir que, digamos, dejan de ser legítimos, sus planteos dejan de ser legítimos, en tanto y en cuanto se alejan de los planteos generales del pueblo. ¿Pero esto qué significa que no se pongan de acuerdo? Es que no están siguiendo las leyes de Dios. Por eso tiene que volver al pueblo. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, que originalmente son el pueblo. Todos. ¿Me explico? Entonces es como barajar y dar de nuevo para darle los mandatos, digamos, a estos representantes. Pero ojo, siguiendo estas leyes, no cualquier cosa, no el criterio propio, no un pensamiento político, digamos, que pueda variar, digamos, fuera de estos planteos. Fíjense que Airolo nos habla de credo. Es un credo político el de la Confederación. Y es un credo en el sentido religioso del término. ¿Me explico? Porque se abraza con fe este asunto de la federación, sin más. No hay crítica, nada. ¿Y por qué no lo hay? Porque desde el gobierno, habiendo hecho este tipo de planteos, o si se quiere desde el Poder Ejecutivo, Bustos, su personalidad termina siendo una personalidad totalmente autoritaria, ¿correcto? ¿Cómo pensar distinto si no hay medios distintos? ¿Cómo pensar diferente si no tenemos diversidad? ¿Cómo podemos saber si, vamos a suponer, ¿no?, si la religión católica tiene razón en todo si no conocemos las otras religiones? Bueno, dado que el resto ha leído todos a Di Meglio, háblenme de la guerra de ladrones. A ver, ¿por dónde empezaría alguien a comentar este artículo? Alguien que tire alguna cosa, vamos. Sí, yo empezaría diciendo, bueno, trata principalmente del conflicto de, bueno, dice la Argentina contra Brasil. Igual Argentina no sería estas provincias unidas, como bueno, lo que era el imperio de Brasil queriendo ocupar la banda oriental. Sí, Y correcto. bueno, algo que agregaría, que es bueno, algo que dice Di Meglio, que esta guerra, bueno, significó también como un enfrentamiento entre un régimen republicano y un enfrentamiento con, bueno, Brasil, que tenía un régimen monárquico en estos tiempos. Ajá, bien. O sea que es un conflicto que podría estar enmarcado, reiteramos un cachito, ¿no?, entre la disputa entre España y Portugal primero, porque son dos viejos imperios, digamos, que siempre estuvieron peleados, digamos, unos aliados con Francia, el otro con Inglaterra, y así sucesivamente. Y ahora ese imperio del Brasil, digamos, bueno, transformado, que empieza a transformarse, que se va a volver incluso una república con el tiempo, bueno, ahora también disputa un territorio que antes le disputa un territorio digamos, a las Provincias Unidas, ¿no?, que antiguamente se lo disputaba a la propia España, que era el territorio de la banda oriental. Para ellos, la provincia cisplatina, como le van a llamar, a partir de la invasión, digamos, la invasión del ejército brasileño, digamos, a la banda oriental, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar banda oriental de este lado, y ellos lo van a llamar provincia cisplatina. Esta invasión se produce justamente en el año de cuando las Provincias Unidas declaran la independencia, en 1816, y se enmarca también en las disputas, en la guerra que sostiene Artigas, ¿no?, que estaba sosteniendo Artigas en esa banda oriental. Recordemos cuál era el proyecto de Artigas, ¿no es cierto? El proyecto de Artigas era crear, digamos, bueno, el proyecto de no me sale ahora, de las provincias del litoral. Libre, ¿sí?
¿Cómo? ¿La Liga de los Pueblos Libres? La Liga de los Pueblos Libres, exactamente. Esa Liga de los Pueblos Libres iba a estar conformada por no solamente, digamos, la provincia de la Banda Oriental, sino por parte de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, lo que hoy es Misiones, un pedazo también de Brasil en todo caso, de lo que hoy es Río Grande do Sul, y una parte de Córdoba. Digamos, esa Liga de los Pueblos Libres no va a tener mayor existencia, obviamente. ¿Y por qué? No va a tener una aceptación demasiado general. ¿Por qué razón, no? El planteo de Artigas no tuvo, es decir, la constitución de esa liga no llegó a buen puerto, ¿no? ¿Y cuál habrá sido una de las razones que les parece, ¿no? Di Meglio dice lo siguiente: el nutrido ejército invasor obtuvo apoyo de una parte de la élite de Montevideo, ciudad que capturó en 1817. O sea que le llevó un tiempito, pero terminó capturándola, ¿no es cierto? Preocupada por el perfil de desafío del orden social del artiguismo, que controlaba el territorio. Vuelvo. Ocupó Montevideo en 1817, cito textual, preocupada por el perfil de desafío del orden social del artiguismo que controlaba el territorio. ¿Está bien? Y continúa. Dice, bueno, también hubo connivencia con el gobierno central de Buenos Aires, ¿no? Que aceptó entregar la Banda Oriental, ya que consideraba perdida a fin de reinstalar su preponderancia sobre el litoral, sacándose de encima el liderazgo de Artigas. Esto es lo que dice Di Meglio. Bueno. ¿Alguna cosa para preguntarle a Di Meglio acá? Obtuvo apoyo de una parte de la élite de Montevideo, el ejército invasor. ¿Sí? Es decir, los brasileños terminaron invadiendo Montevideo porque una parte de la élite, nos está diciendo esto Di Meglio, una parte de la élite de Montevideo los apoyó, estaba de acuerdo con la invasión. Decía, sí, vengan muchachos, vengan. No sabemos bien por qué, pero vengan. No sabemos nosotros por qué le dijeron eso, pero vengan acá, no se hagan problema, invádannos. Porque esa élite dirigente de Montevideo, o no dirigente, esa élite, estaba preocupada por el perfil de desafío del orden social del artiguismo que controlaba el territorio, dice. Yo preguntaría cuál es la otra parte de la élite que no lo apoyó. Muy bien, Lara. ¿Nos explica cuál es la élite? ¿Esta parte o la otra? El texto no nos habla de eso. Nos hace un planteo, digamos, así, directo. Nos dice, bueno, había una parte de la élite, y yo como, independientemente de que Di Meglio tenga razón o no, ojo, cuidado. Lo que estoy diciendo es que el autor argumenta, pero no nos explica, no tiene un contenido que nos lleva a pensar, bueno, mira, son todos estos fulanos que formaban parte de la élite que aceptan, digamos, la entrada de los brasileños, mientras que otra parte de la élite, que son todos estos con nombre y apellido, digamos, o las corporaciones, o un sector, o aquel de otro sector, etcétera, etcétera, resulta que rechaza, digamos, al ejército invasor. No sabemos, no nos da cuenta, no demuestra nada al respecto. ¿Me explico? Estoy haciendo esto con el único propósito de que ustedes se den cuenta cómo tener que insertar la crítica a nosotros mismos, a los que escribimos alguna cosa, algún artículo, algún libro. Esta es mi crítica al autor.
Que ojo, es un trabajo bastante bueno pero tiene cosas criticables porque están mal argumentadas. Y son planteos, digamos, que no tienen consistencia. Sigo con la frase. Nosotros, ¿saben qué? Nosotros tenemos que volvernos, ahora sí, infantiles. Tenemos que volvernos a los 4 años, a la edad de los por qué. Tenemos que preguntarle a las frases de los autores, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, pero explícame por qué. ¿Se entiende? Es la única manera de ir encontrando un rigor en la argumentación, rigor histórico. Piensen en esta frase. ¿A dónde estaba? Ahora me perdí. Esta élite estaba preocupada, esa parte de la élite que deja libre, digamos, a la invasión de los portugueses, estaba preocupada por el orden social que quería implantar Artigas y que estaba dominando el territorio. ¿Qué tenemos para preguntar? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el orden social que se quiere implantar? Perfecto, Milagros. Porque no nos dice cuál era el orden social que quería establecer Artigas. ¿Qué quería establecer? La formación de esta república, vamos a suponer, ¿no? De esta confederación de la Liga de los Pueblos Libres. No nos decía mucho eso. Eso no dice prácticamente nada. Pero cuando nos dice orden social, bueno, caramba, ¿cuál era el orden social? ¿Por qué tenían tanto miedo? No hay acá el orden social, una nota. El orden, abajo, al pie de página, nota. El orden social que deseaba plantear el caudillo Artigas, de la banda oriental Artigas, era, 2 puntos, o tenía estas características, 2 puntos, A, B, C, D, la flauta, acá tenemos un orden social, mamita, agarrate con este orden social, decís vos, o no, me encanta este orden social, pero ¿cuál? ¿Cuál? Puedo entender este asunto inicial de esta confrontación entre España y Portugal porque eran imperios enemigos. Hasta ahí vamos bien. Después que se meta, digamos, España, que se meta Portugal, que se meta Inglaterra en el medio, Francia, etc., también, vamos bien, porque todos podían meterse. Que haya una confrontación acá, digamos, que tiene que ver con la formación de los estados nacionales, eso tiene mucho que ver porque es un proceso larguísimo la formación de los estados nacionales, y como este estado nacional en la República Argentina no está formado, obviamente tenemos estos conflictos en fronteras que no están definidas. ¿Me explico? Precisamente la Liga de los Pueblos Libres, ¿por qué quiere ser una confederación aparte de la que encara Buenos Aires? Porque no están definidos el territorio, no están definidas las fronteras, no están definidas la forma de organización social, política, etc. Entonces, por supuesto que va a haber conflictos. No, la identidad, por decir algo, ¿no? De los entrerrianos, o correntinos, o santafesinos, pudieron haber sido orientales, en el sentido de la banda oriental. Podrían ser la República del Uruguay. Da lo mismo. Es más, a mí me daría exactamente lo mismo. Total, estamos cercanos ahí, somos amigos. No sé, vamos a visitar el Paraná de vez en cuando, nos cruzamos, nos abrazamos, tenemos parientes, estamos cruzados, etc. Nada más que estos tipos hicieron las cosas que hicieron y definieron estas fronteras. ¿Correcto? Y se pelearon y se mataron a muerte, a morir, se confrontaron para formar estas fronteras que tenemos hoy. Pero Profe, realmente, ¿sí? sobre esto quería decir que es como, fue media inútil la guerra, porque ellos estaban peleando por cierta situación, o sea, por la banda oriental y en un inicio porque se une a las Provincias Unidas del Río de la Plata, después, bueno, para que se independice, y Uruguay
lo que es hoy Uruguay terminó siendo un país autónomo que ni siquiera ellos pensaban que lo iban a hacer. O sea, no terminó sirviendo de nada el conflicto, como que no tuvo mucho sentido, y se mandó a la muerte un montón de personas que ni siquiera querían ir tampoco. Correcto, Lara, yo diría exactamente lo mismo. Iría un poco más lejos. Te diría que toda guerra es inútil. Porque justamente ahí es donde tensamos nuestro planteo. Estas guerras fueron bastante inútiles en un sentido. Para la formación de los estados nacionales, no. O sea, para los uruguayos actualmente dirían, no, nos viene bárbaro, nos independizamos. Pero ahora, con el número puesto y con la idea esta de formar estados nacionales. ¿Me explico? Pero en ese momento todavía está en danza esto. A ver, llegaremos a la formación de estados nacionales porque no fue fácil. Estos armados se hicieron porque son convenciones. El Estado Nacional es una convención, es un invento nuestro, de la humanidad. Entonces, bueno, ahora, ya que lo inventamos, marchemos todos hacia ahí. Todos tendríamos que ir ahí. No está escrito que todos tengamos que ir hacia ahí, ¿no? Es un Estado que se construye como un Estado tapón, ¿no? Para que nadie tenga la hegemonía, digamos, del estuario del Río de la Plata. Porque en ese momento todavía, ojo, estamos hablando de un momento en el cual no era fácil, ya les dije, no era fácil remontar el Paraná, etcétera, etcétera, tampoco el Uruguay, que en ese momento era navegable para los barquitos que había en la época, y por supuesto hoy no se puede pasar, ¿no? Pero por entonces, digamos, el río Uruguay también se podía remontar. Entonces, obviamente que, bueno, acá Juan me dice el único beneficiado era Gran Bretaña. Bueno, acá se beneficiaron más o menos todos, ¿no? Gran Bretaña siempre se iba a beneficiar con cualquiera. Si hubiese sido, digamos, de cualquiera, mejor. Pero acá ya había una cosa que nosotros tampoco solemos tener en cuenta. A Gran Bretaña le interesa el comercio, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que venía en ese entonces, en esa época, venía un barco, digamos, y atracaba en el puerto de Montevideo y lo dejaban comerciar. Pero decía, bueno, nosotros queremos comerciar más arriba, queremos llegar, digamos, a la provincia de Corrientes, qué sé yo. Primero a Entre Ríos, queremos ir hasta donde está hoy Colón, vamos a suponer, donde está la represa de Salto Grande, que ahora existe, ahora no puede pasar más porque no pasan los barcos por ahí. Vamos a suponer que querramos ir más allá, más todavía. Quiero irme hasta Federación, en Entre Ríos. No, pero quiero remontar más, quiero llegar hasta Chajarí. Sigo para arriba, digamos, para el norte, y llego hasta cruzo la provincia de Entre Ríos, salgo de la provincia de Entre Ríos, me voy a Corrientes, Mocoretá, ¿no? Por ejemplo, ahí nomás, a comerciar. ¿Qué cosa? Y cuero, fruta, verdura, lo que sea. ¿Ok? Quiero comerciar con eso. Es más, quiero ir más arriba todavía y quiero comerciar con Paraguay. Y Paraguay, ¿qué hubiera opinado de ese comercio? ¿Qué les parece? O Corrientes, o Entre Ríos. ¿Qué dirían los paraguayos, los de Río Grande do Sul, los brasileños de Río Grande do Sul, los correntinos? ¿Qué dirían de eso? Vengo cargado de mercadería. Y hubieran estado felices, hubieran estado contentísimos, chochos, contentos de que llegaran los barcos a comerciar en esos lugares. Inglaterra, Francia, Holanda o Martinica, lo mismo. ¿Me explico? Cualquiera. ¿Por qué? Porque era una vía y un acceso que tenían, digamos, afuera. Paraguay, ¿qué quería? Y quería tener una salida al mar. ¿Y quién se lo impedía? ¿Inglaterra se lo impedía? No. ¿Holanda les impedía? ¿Francia les impedía salir al mar? No. ¿Quién se lo impedía?
Los porteños se los impedían. Brasil les impedía, en todo caso, los montevideanos les impedían, ¿no? Por eso Inglaterra no quería, obviamente, ni tampoco lo va a querer Paraguay, como lo vamos a ver en la guerra contra el Paraguay. No van a querer que la hegemonía sea solamente porteña, o sea de Brasil. Les convenía tener un Estado, por eso dije un Estado tapón, un Estado independiente, ¿no? Que tuviera sus propios intereses, como lo tiene hoy Uruguay, obviamente, ¿no? Y hace lo que quiere por el puerto de Montevideo. No hace lo que nosotros le decimos que haga. Aquí, obviamente, como dijo Lara, para los fines y los intereses, tanto de brasileños como de argentinos, vamos a decirlo así, fueron inútiles, ¿no? Esta guerra fue bastante inútil. Lo que hubo sí fue un desgaste tremendo, tremendísimo, digamos, de recursos y un desgaste político, ¿no? De los gobiernos que tuvieron intervención en esto, ¿no? Porque la guerra se dispara en 1824, ¿no es cierto? Y tiene, digamos, un final que va a ser bastante trágico para nosotros también, ¿cierto? Es más, uno podría preguntarse también, es decir, hasta qué punto, digamos, Artigas era molesto. A ver, en 1816-17, ¿era molesto Artigas? Y sí, para las Provincias Unidas del Río de la Plata, sí, porque destruía la unidad. Desde este lado, quiero decir, desde esta mirada, porteña, si se quiere, bueno, era un tipo molesto. Flaco, me estás molestando, estás tratando de armar, digamos, un colectivo, ahí me estás juntando, digamos, a otros caudillos, a Ramírez, que era la mano derecha de él, Pancho Ramírez, ¿no? Igual que vos, Francisco, Pancho Ramírez. El Pancho Ramírez, este caudillo, ¿no? ¿Qué hace? Mano derecha de Artigas. Resulta que se suma teóricamente a la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Junto con el otro gran caudillo federal, que va a ser el gran caudillo federal, que es Estanislao López, ¿no? El más grande caudillo federal ha sido Estanislao López, no Rosas. ¿Por qué? Por una serie de razones que vamos a ir viendo, cómo se maneja López, ¿no? Con el resto de las provincias, incluyendo Buenos Aires. Pero mientras tanto, fíjense, y además acá viene diría yo, no solo muñeca política, sino muestra quién es López, o quién fue López, es que todos ellos eran aliados. Los tres eran aliados, junto con Artigas, y se ponen detrás de Artigas. Sin embargo, fíjense, uno dice, pero ¿será posible? Estos tipos habían creado la República de Entre Ríos prácticamente. ¿Me explico? Ya habían formado una república aparte, estaban en ese proceso. Pero las derrotas de Artigas en la banda oriental hacen que Artigas mande todo lo que queda de su ejército a Entre Ríos. Entonces Ramírez, que ya empieza a mostrar que él mismo tenía un proyecto propio, dice, no, che, yo soy tu mano derecha, pero no vengas acá, no te me cruces acá porque me estás amenazando. No te estoy amenazando, si no tenemos acuerdo, no somos lo mismo. Sí, pero no, ¿por qué no te retirás un poquito? Y ahí empiezan las discusiones, ¿no? Entonces, no sabemos bien, o sea, a ver, el choque de proyectos, ¿dónde está? El choque del orden social, a ver, ¿dónde diablos está? Porque además, piensen esto, ¿no? Los dos, o sea, Artigas termina destruido por el propio Ramírez y se tiene que exiliar a Paraguay. Y cuando digo destrucción sistemática porque no le dejó a nadie vivo, ¿eh? Dejó 5 tipos vivos, tomátela, lo siguió, lo persiguió y lo aplastó. No es que... Y era la mano derecha de Artigas. Y después, ¿cómo termina el propio Pancho Ramírez con su proyecto de República de Entre Ríos? Porque Artigas, la Liga de los Pueblos Libres,
Ramírez, la República de Uruguay. López, nos falta acá, ¿cómo termina? Destruyéndolo a Ramírez, en alianza con otros caudillos federales de la época. Lo destruye a Ramírez, además lo mata. No lo mata él personalmente, pero su ejército, digamos, ¿no? Los aliados de López. ¿Cuál era el proyecto de López? Y no tenemos un documento al estilo de Castro Barros que nos indique, mira, todo el proyecto de López es este. Pero como es el gran caudillo federal, pensamos en una confederación. Y López tenía la idea, metida acá, de que había que llamar a un Congreso Nacional, había que generar la Constitución. Y esto, digamos, va a pesar, digamos, a todos los gobiernos confederados, o a todos los gobiernos federales, les va a pesar en la cabeza y, políticamente hablando, al propio Rosas. Porque López va a seguir con insistencia la formación de un Congreso. ¿Para lograr qué? La unidad bajo una representación política, un armado confederal, pero para lograr la unidad de esas provincias, no los desacuerdos, ¿no? Pero, tal como les hubiera dicho Facundo Quiroga a los dos, a López y a Rosas, ¿no? Ustedes dos son los que armaron todas estas confrontaciones. Son los culpables de la muerte de todos los argentinos. Ustedes dos son, con sus barros, les decía, con sus barros, son los que han hecho que los argentinos nos peleemos entre nosotros. Después una cosa que dice Di Meglio que llama mucho la atención, que es muy importante también, es este asunto de cómo se va, que lo vamos a ver reiteradamente a lo largo de la historia argentina, porque todavía no terminamos de aprender bien esta lección. No la hemos aprendido hasta la actualidad. Empieza este asunto de, porque vamos a pensar, en 1824, 1825, 1830, está en formación lo que nosotros conocemos como la opinión pública, ¿sí? Que básicamente, digamos, es un momento en el que emergen con mucha dinámica, muy fuertemente, los periódicos, ¿no? Los medios de difusión. Pero todavía las poblaciones son analfabetas, digamos, vamos a demorar mucho, digamos, en tener una opinión pública en el sentido moderno del término. Pero, como está en formación, existe también esto de la opinión pública que hablan los mismos protagonistas. Los protagonistas de la época, quiero decir, se remontan, se refieren y terminan referenciándose, ¿no? En una opinión pública que se supone se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas son los periódicos, otras son las multitudes, ¿no? Cuando se levantan, se manifiestan, etc. Y entonces, y por supuesto los debates legislativos también ahí ocurren, digamos, en donde se permite el debate, también allí se manifiesta esa opinión pública. ¿Qué decía la opinión pública? Se supone, digamos, cuando emerge la idea de ir a recuperar, digamos, la banda oriental. En principio hay varios acuerdos, ¿no? Y el acuerdo en la opinión pública aparentemente existía un consenso por, dado que se había perdido la banda oriental, recuperarla, porque se decía que siempre había sido parte del Virreinato del Río de la Plata y después de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora bien, claro, hasta que obviamente nos sacamos de encima a Artigas, porque Artigas tenía otra idea. Entonces, cuando nos sacamos de encima a Artigas, ahí podemos ver, ahora sí podemos recuperar la banda oriental. Ahora bien, conforme comienza, ¿no? Perdón, antes, ¿quiénes eran los que apoyaban la idea de ir a una guerra para recuperar la banda oriental? Bueno, ahí nos dice Di Meglio que justamente en los debates de la sala de representantes aparece, digamos, un Agüero, que era parte del régimen, ¿no? Un Rivadavia, que obviamente formaba parte también del régimen de Buenos Aires, y también va a aparecer, digamos, los
los opositores, un Manuel Moreno, el hermano de Mariano, y bueno, fundamentalmente, un Dorrego, que también, digamos, siendo miembro y parte de esa legislatura, también está a favor, digamos, de la recuperación de la banda oriental para las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Correcto? O sea que ahí hay como una especie de consenso entre opositores y no tanto, ¿no? U oficialistas, que dicen, bueno, sí, la verdad que, bueno, podemos recuperar la banda oriental. Y es allí, digamos, como, bueno, primero se lanzan los famosos 33 orientales, levanta la campaña de la mano de Fructuoso Rivera, que va a ser uno de los caudillos de la banda oriental, y que va a dar origen, digamos, al Partido Colorado en el Uruguay, ¿no? Es decir, Fructuoso Rivera. Después, un no querido por un montón de gente, etcétera, etcétera. Levanta la campaña y entonces empieza, digamos, el general Lavalleja, ahora me salió, y junto con Fructuoso Rivera, digamos, levantan la campaña. Y empieza una campaña, una guerra, digamos, por tierra, en contra de el ejército brasileño que está establecido, digamos, en tierra uruguaya. Y esto ocurre, digamos, en 1825. Ya para el año siguiente hay un ejército también comandado por uno de los principales generales que hemos tenido aquí en el Río de la Plata, como era Alvear, y los otros dos generales importantes va a ser el general Paz y el general Lavalle. Estos generales son los que van a llevar adelante la campaña en el Uruguay, siguen su marcha, aparentemente nos cuenta Di Meglio que va a haber una batalla muy importante, que es la de Ituzaingó, en donde el ejército brasileño va a ser muy, muy golpeado, derrotado y muy golpeado desde el punto de vista militar, ¿no? Gran pérdida de hombres, etcétera, etcétera. Pero, digamos, va a llegar un momento en que la guerra se paraliza, digamos. ¿Por qué? Porque una cosa que sí, digamos, han demostrado otros, no precisamente Di Meglio, porque Di Meglio nos dice que están las finanzas y que si yo sufren las mismas, digamos, uno y otro gobierno sufren las mismas las consecuencias de la guerra, ¿no? Están debilitados políticamente y debilitados desde el punto de vista económico. Bueno, otros son los investigadores que han demostrado esto, como Garavaglia, por ejemplo, ¿no? Hellman, etcétera, etcétera, que se han ocupado del mismo Alperín, ¿no? Que se han ocupado de las finanzas públicas en tiempos de guerra. Entonces, estos generales establecidos allí, digamos, van a demandar el pago de las cuotas, digamos, del salario de los soldados. Acá no hay soldados voluntarios, al contrario, hay marchas forzosas. Esto es lo que lleva al debilitamiento de todos los gobiernos. Es lo que estamos viendo. Por eso hoy les dije, cuando Lara decía que había sido inútil la guerra, yo les dije, toda guerra es inútil, porque precisamente desgasta políticamente a cualquier orden político. ¿Y los desgasta por qué? Porque la guerra demanda de hombres, de brazos para ir a luchar. ¿Y quiénes van? Y los hijos de familia, en primer término. Y después, cuando se mataron a todos los hijos de familia, ¿quiénes van? Los padres de familia. Entonces, dejan a las sociedades sin gente. Mueren los varones, no tienen hijos, las poblaciones sucumben. Las mujeres reclaman para que vuelvan sus maridos, sus hijos, etc. ¿Me explico? ¿Por qué? Y porque están solas. Y después van los viejos a pelear. Y cuando ya mataron a todos, van los niños. Ya a fines de la década del 20 las poblaciones están agotadas. Dicen, basta, no queremos ir más guerra. Encima este conflicto que está allá, ¿qué me importa a mí este conflicto? Sin embargo, se producen las levas. Y esas levas debilitan a cualquier gobierno. En este caso, el gobierno nacional, porque justamente en el 24 empieza a funcionar el Congreso Nacional y ya en el 26 tenemos un presidente. ¿Me explico? Y esto, digamos, debilita
digamos, esa idea también lleva a debilitar al gobierno nacional. Lo mismo que la inflación que todo esto genera, porque es necesario poner plata para mandar al ejército. Es necesario pagarle a los ejércitos y no hay de dónde sacar. Por eso, en parte, se apeló a ese crédito de 1824 que se había establecido con Inglaterra, en el Empréstito de Londres. Pero ojo, cuidado, que no, como no llegó todo por completo, llegó una gran parte, esa gran parte ya había sido metida, digamos, al circuito financiero y al circuito productivo. Lo que pasa es que una guerra externa te empioja todo, porque vos tenés que decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para mantener esto? Y ahí es donde empezás a emitir más, empezás a tener más bonos del Estado, etcétera, etcétera, y eso te genera una inflación insostenible. Insostenible. ¿Qué es lo que le va a pasar a Dorrego, amante de la guerra, uno de los líderes máximos de vamos a la guerra, vamos a recuperar la banda oriental, vamos, y qué sé yo, un patriota el tipo? Cuando cae el gobierno de Rivadavia y volvemos al régimen de provincias autónomas, Dorrego va a ser gobernador. Y ahora que se enfrenta con ¿la realidad cuál es? Todas las deudas, todo lo que le va a pasar de ahí en más, va a pesar sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué va a querer Dorrego? El amante, digamos, de la guerra. Va a decir, no, bueno, basta. No peleemos más. No peleemos más. Ahora Dorrego, en 1828, tiene la responsabilidad de gobernar, tiene la responsabilidad de terminar con esa guerra, tiene la responsabilidad de retomar los pagos adeudados, tiene la responsabilidad de gobernar. Entonces quiere la paz. Y manda a negociar esa paz, que no, obviamente, a negociar de nuevo, porque la negociación de paz anterior que había encabezado García, este mismo García de la carta que les di para leer, ¿tá? Que no quería la guerra, pero bajo ningún punto de vista, no ahora, antes, siempre, desde siempre, no vayamos a la guerra, no vayamos a la guerra, negociemos. Entonces, como no pasó eso, cuando lo mandan a negociar, y él quería la paz, sella la paz a como dé lugar, en una situación completamente desventajosa. ¿Qué logra Dorrego? Bueno, logra revertir esa situación y dice, bueno, hagamos de Uruguay un Estado independiente, vamos a aceptarlo. Quien acepta esto es Dorrego. Quien acepta esto es el gobierno brasileño. Y por supuesto los montevideanos están chochos. Dicen, bueno, listo. Ahora sí hemos logrado, por fin, ¿no?, una paz que se supone va a ser duradera. Lo primero que emerge de este conflicto es el Estado Nacional uruguayo. Un reconocimiento. ¿Sí? Chao, Milagros. Nos vemos la próxima. Entonces, quiero decir, acá, digamos, hay un montón de situaciones que hay que volver a explorar, bien planteado por Di Meglio, todas estas cuestiones están planteadas allí. Tal vez, a lo mejor algunas no lo suficientemente argumentadas, ni explicitadas, ni demostradas, pero mayormente, digamos, uno puede seguir la idea, el conflicto de la guerra, ¿no? Muy bien. La guerra, hay que sumarle a esta guerra que dice que es una guerra de ladrones, porque acá parece que todos quieren robar algo, ¿no es cierto? Bueno, también habría que decir que se alentaba el corso, ¿no? O sea, el botín. Acá pelean por el botín, dado que tampoco los estados están poniendo la plata porque no tienen, entonces el botín viene bárbaro. Me armo con el botín, ¿no? Sea el almirante Brown, o sea quien fuera, digamos, acá lo que corre mucho es esta idea. Yo lucho, peleo, las guerras son todas prácticamente iguales también en este sentido. Los ejércitos, ¿por qué van a pelear? ¿Ustedes creen que los soldados van porque tienen ganas de pelear? Van por el botín, por la paga y por el botín. ¿No? Ninguno en su sano juicio dice, no, yo quiero perder mi vida. Eso, olvídense. Seamos realistas, muy romántico, ¿no?
yo soy el principal romántico de todos, si ustedes quieren, yo soy muy romántico, pero, digamos, en este tipo de cosas, digamos, hay que abandonarlo porque si no, no entendemos. No entendemos, ¿sí? Digamos, de una postura nacionalista nuestra, de acá, de la Argentina, menos mal que Inglaterra se metió. Porque Inglaterra es el que se metió para decir, no, che, pará, Brasil, aguantá un cachito, negociemos. Y entonces, dijo, no, la mejor solución es que Uruguay sea una república independiente. Y terminaron aceptando los dos. Porque la primera firma del tratado era que Uruguay quedara para el Imperio de Brasil. ¿Me explico? Bueno, y una última cosa que quisiera señalar del planteo de Di Meglio es que, como vos dijiste, Francisco, me parece, también es cierto que él plantea, digamos, dentro de su artículo, la idea de que hay dos modelos en disputas. Así hay una frase que es muy interesante, ¿no? Respecto de estos ladrones y del corso que yo les decía, ¿no? Que el ministro, en bocas del ministro Rojas y Patrón, ¿no? José María Rojas y Patrón. Fíjense de quién estoy hablando, de uno de los mayores terratenientes pampeanos, y de uno de las mayores riquezas porteñas, con grandes propiedades en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este era el ministro de Hacienda, José María Rojas y Patrón. Defendía a los corsarios y mucho más tarde comentó que, y estas son frases de Rojas y Patrón, que le cabe a cualquier guerra. No estábamos para acciones caballerescas, sino para fechorías. Dicen que la necesidad tiene cara de hereje. ¿Cuántas veces habremos escuchado este asunto de de que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Bueno, fíjense qué vieja es la frase que viene, ¿no?, de Rojas y Patrón, ministro de Hacienda, digamos, de este momento. Ok. La consecuencia de esta guerra de Brasil, por eso también yo dije que era una tragedia, es que tanto el general Paz como el general Lavalle se resienten de las medidas de Dorrego porque justamente primero había dicho, che, sigan adelante la guerra, traten de reventar todo lo posible a Brasil. Y después le dicen, no, ya se sellamos la paz, regresen, muchachos. Lo consideran un traidor a Dorrego. ¿Me explico? Y ojo, no yo, a mí me importa tres pepinos lo que haya hecho Dorrego. Pero quiero decir, ellos, que eran compañeros, lo sienten como una traición. Y entonces dicen, ahora vamos a volver con el ejército. Pero te vamos a dar una lección. Y entonces, el general Paz marcha con el ejército, con una parte del ejército, conformado por los soldados del interior, básicamente, ¿a dónde? A Córdoba. Dice, ahora se terminó este régimen autoritario de Bustos y toda su caterva esa de pensar de ese modo. Entonces, el general Paz va, ¿no?, derrota a Bustos y va a ser proclamado por una legislatura nueva, obviamente, adictos a él, como gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Y el general Lavalle qué va a hacer? Con el ejército, con la otra parte del ejército, va a invadir Buenos Aires y lo va a aplastar a Dorrego. Entre otras cosas porque pide ayuda de López. Dorrego pide federal. Pide ayuda de López y López va a llegar tardísimo. Y pide ayuda de Rosas, que es el que tiene el poder en la provincia de Buenos Aires, porque todas las milicias se están sumando, y tampoco se la da, llega tarde. ¿Y Lavalle qué hace? Lo fusila. Y no le demos tanta vuelta. ¿Por qué lo fusila? ¿Y por qué lo considera un traidor? Y punto. Dicen que le llenaron la cabeza, que Lavalle era flojito de cabeza, ¿no?, que era muy influenciable, que tenía poca mollera, era un buen soldado y punto, y nada más.
era muy poco inteligente, lo tratan así a Lavalle. No sé si era así, no tengo idea. Pero ciertamente, ¿qué supongo yo? Y que él lo consideraba un traidor a Dorrego, así que cabía la posibilidad de que lo fusilara. Y lo fusiló. Lo fusiló. ¿Y por qué es una tragedia? Porque esa guerra fue una tragedia. Por esto que acabo de decir. Porque acá este es el punto clave de la disputa, ahora sí, entre unitarios y federales. A muerte, a morir. Nos vemos el miércoles que viene, lean esas 2 cartas, las vamos a comentar todo lo que puedan. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, buen fin de. Un abrazo. Chau, chau.